tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. La fe es una medida del pensamiento que se coloca en el reino o en el mundo. Se puede tener fe para recibir lo sobrenatural, que solo viene de Dios, o se puede tener fe para caminar en las políticas y parámetros del mundo. Y cuando menciono el mundo, no es necesariamente a donde pertenecen los incrédulos. Hablo de la influencia que ejercen las costumbres, las culturas, las normas de la tierra donde vivimos y que condicionan nuestro caminar, olvidando quiénes somos en Cristo y sobreponiendo lo que somos y hacemos humanamente. Hebreos ha dedicado el capítulo 11 completamente a la fe y relaciona inicialmente una serie de hombres involucrados en eventos que demuestran la grandeza de sus logros porque tuvieron fe en lo que Dios decía y podía hacer y no fe en lo que ellos sabían, en lo que conocían o podían hacer. Tampoco en la intención, esperando que Dios los apoyara en sus caminos, en su propia prudencia, en tratar de torcer el brazo de Dios para que hiciera la voluntad de ellos. En esta última apreciación es una fe en sí mismos, en sus capacidades, conocimientos y pareceres. La fe en Dios, muriendo al pequeño yo, revela claramente a nuestro corazón que todo, absolutamente todo, proviene de lo que no se ve, como lo dice en el versículo 3 de Hebreos 11. No proviene de nosotros como seres humanos, sino de lo que no se ve, es decir, del Espíritu. A partir de aquí se hace la gran diferencia entre la fe en Dios y la fe en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer. Hombres que creyeron en el poder de Dios como Abel, quien pudo darle a Dios una ofrenda que le agradó a él, porque no se la dio con interés. Ese es el tipo de fe de un hombre que simplemente se despoja de sí mismo, de lo que él ha logrado, pero no para él, lo ha logrado para Dios. Enoc, por ejemplo, no supo lo que era la muerte física. Noé construyó un arca en un momento crucial donde solamente había sequía y era imposible durante años que se pudiera pensar en lluvia. Y sin embargo esa fe lo llevó a construir un arca que lo lleva a heredar precisamente la justicia por esa fe. Abraham obedecía sin entender cómo, por qué y dónde el Señor lo iba a llevar a una nueva tierra y dejó a su parentela. También alcanzó un milagro en su cuerpo y el de su esposa para tener un hijo. Pero todo fue por la fe. Él no razonó las condiciones orgánicas que ellos dos tenían para poder cumplir ese sueño de tener un hijo y a través del cual iban a ser padres de naciones. Y tuvo la entereza para entregar ese propio hijo que fue el hijo de la promesa a un sacrificio como Dios se lo pidió, ofrecerlo como holocausto. José alcanzó la promesa de Dios y fue gobernador de Egipto, a pesar de todas las cosas que tuvo que pasar, de la envidia de sus hermanos, de la incredulidad de su padre, de pasar como esclavo, de vivir en la casa de Potifar, de tener que sufrir que por la mentira de una mujer ir a la cárcel, tener que pasar por todas estas situaciones, pero su fe le alcanzó para llegar a cumplir la promesa de Dios, que era ser gobernador de Egipto. La mamá de Moisés fue capaz de desafiar la orden del faraón en ese tiempo, donde la orden era matar a todos los niños que nacieran. Y su hijo Moisés sobrevivió porque la misma partera que la atendió a ella se pusieron de acuerdo y nunca se dio a conocer la existencia de Moisés y prefirió entregarla a la hija del faraón para que ella lo criara. Eso fue la fe lo que hizo que Moisés sobreviviera para cumplir el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de las manos del faraón. Esa fe trajo también plagas a los egipcios, abrió el mar rojo, la roca dio agua, del cielo caía pan, se llenaron de codornices porque el pueblo quería comer carne. Las ropas no se desgastaron por 40 años y pudieron disfrutar de los frutos de la tierra prometida que eran más grandes que ellos mismos.
David dejó de ser pastor de ovejas para ser un rey. Gedeón, un hombre medroso, lleno de temor, que estaba amedrentado por los madianitas, pelea contra ellos precisamente sin armas y vence. Cada historia de la Biblia nos muestra la grandeza de Dios en cada uno de nosotros, en cada circunstancia, y no es por la grandeza del hombre, no es por su esfuerzo, no es por lo que él haga, es por su grandeza, es por su poder. Pero esa grandeza es diminuta ante aquellas personas que tienen fe en sí mismos, fe en su capacidad, fe en su profesión, fe en lo que ellos pueden lograr por sí mismos, y olvidan que se vive por Dios, se olvidan de un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y no necesita de nosotros para cumplir su plan. Por eso muchos murieron sin experimentar y poder dar testimonio de las maravillas y prodigios que se activan por la fe en Dios y no en la capacidad humana. Hebreos 11:35 dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio. Imagínense, mujeres con fe pudieron llegar a resucitar a sus muertos. Eso es una fe que lleva a grandeza, que lleva a cosas magnánimes, a cosas sobrenaturales que no tienen nada que ver con la capacidad humana. Y continúa diciendo: otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Dependiendo de la fe que nosotros tengamos, vamos a poder vivir, vamos a poder resucitar todo aquello que está muerto, que el enemigo ha matado, que las circunstancias han enterrado, pero que la fe en Dios hace posible que estas cosas resuciten, porque son cosas que se salen de nuestras manos, pero que en las manos de Dios son posibles. Como también habrán otros, como dice esta palabra, que nunca podrán experimentar en su cuerpo, en sus finanzas, en su familia, en el entorno, en lo que sea que tenga que ver con ellos, podrán experimentar la grandeza de Dios, porque esa fe no está puesta en Dios, está puesta solamente en cada uno de ellos. La fe es algo que nace del corazón según la condición de éste. Por tanto, si no hay fe, no hay libertad de las condiciones que puedan afectar el crecimiento espiritual, físico y material. La fe en Dios es una fe para resucitar, para vencer, pero la fe en los esfuerzos humanos es fe en la fe que lleva a muerte, porque nada de lo que podamos hacer dará los frutos del reino, sino los frutos terrenales que hoy son, pero mañana ya no existen. Que la fe en Dios llene tu vida y puedas experimentar las manifestaciones sobrenaturales de su grandeza y de su poder. Dios te bendiga.